Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más en nuestro programa Vital, el podcast que es miércoles a miércoles a las 2 p.m. Pido perdón porque estoy un poco retrasada el día de hoy, pero agradecida con Dios de poder estar con ustedes y poder compartir de este Dios maravilloso, de este Dios que nos ayuda a tener luz cada día y que vamos avanzando de una manera progresiva y constante en nuestro caminar con Dios. Para mí este programa siempre es una bendición para mi vida en personal y veo como Dios de una u otra manera habla a mi corazón, me recuerda cosas, me ministra cosas nuevas y me fortalece y eso es lo que buscamos cada vez que nos reunimos. Buscamos el poder ser guiadas por el Espíritu Santo, ser inundadas cada vez más de esa luz admirable que es Dios, de esa luz que en la medida que ésta va brillando más y más en nosotros, nosotros podemos tener entendimiento, podemos tener certeza, podemos tener claridad, podemos tener sanidad, podemos tener libertad, esa libertad que nos pertenece, pero que muchas veces no gozamos porque no sabemos que hay áreas en nuestro corazón que están atadas, que están heridas, que están atravesando, más bien están establecidas en conceptos y argumentos que hemos sostenido por años, pero nunca los habíamos puesto a la luz de la palabra y al examinarlos a la luz de la palabra nos damos cuenta que esos argumentos nos han mantenido sin poder gozar de esa libertad que Dios nos da y que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Denme un segundo que esto como que se me ha desconectado y tengo que asegurarme que mi iPad esté conectada porque está con poca carga. Un segundito, perdón. Efectivamente se había desconectado, pero gracias a Dios porque avisa a tiempo y no se apagó. Bueno, y justo este domingo que estábamos reunidos y en la congregación, Dios dio una palabra a través de una de las mujeres de la iglesia y cuando Dios estaba dando esa palabra, empezó a resonar en mi corazón. Y yo creo, porque Dios estaba diciendo, muchos están pasando por esto y muchos están pasando situaciones difíciles que tienen que enfrentar. Y justo ahí, cuando enfrentamos situaciones difíciles, pero no necesariamente solo situaciones que llegaron a suceder por circunstancias a nuestro alrededor, sino que también situaciones que tienen que ver con la condición de nuestra alma, de nuestras emociones, con decisiones que hemos tomado, no necesariamente malas, pero que nos llevaron a circunstancias difíciles y que nos provocaron en nuestro corazón dificultad emocional, estrés, quebrantaron muchas veces la esperanza, nos restaron fuerza, perdimos ánimo, aliento. Y muchas veces el enemigo es muy astuto. El enemigo nos ha enseñado a través de nuestra trayectoria en la vida terrenal, nos ha enseñado a abrazar la culpa. La culpa es algo que está casi que intrínseco en la sociedad en que vivimos y nos la enseñan, y yo lo ministraba este domingo no este domingo, bueno, yo no sé si el domingo o ayer que prediqué con las mujeres, pero bueno, hablaba sobre lo fácil que es caer en la culpa y quedarte en la culpa y pensar que la culpa es el instrumento que te va a llevar a un cambio, que te va a llevar a una transformación. Lo decía el domingo porque hablaba sobre la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y la culpa ciertamente te lleva a remordimiento, te lleva a reconocer que está mal lo que has hecho, pero no te lleva a un cambio profundo, no te lleva a una transformación de tu vida y te deja estancado con esa sensación de culpa. Y luego muchas veces cuando tú caminas con Dios, consideras que por esa culpa ya no eres merecedor
del favor de Dios, de la gracia de Dios. Y es muy complejo porque podemos saberlo, podemos entenderlo aquí, podemos decir es cierto, Dios me ama, su misericordia está conmigo y muchas veces vamos a vivir consecuencias de nuestras decisiones, pero eso no quiere decir que Dios no te va a acompañar, que Dios no va a estar ahí, que Dios no va a levantarte, que Dios no va a darte entendimiento, fuerza, vida, para que puedas sobrepasar las consecuencias y que estas consecuencias, en vez de destruirte, sean una plataforma que Dios pueda utilizar para darte mayor vida, mayor fuerza, un carácter conforme al corazón de Dios y que tú puedas crecer en Él. Sin embargo, lo entendemos aquí, pero no necesariamente es como nos sentimos, ¿sí? Y hace mucho tiempo yo aprendí una frase muy importante y es que no todo lo que sentimos es real. Se siente real, se vive como una realidad, pero no es necesariamente real. Y justo ahí cuando esta mujer de Dios hablaba sobre lo que el enemigo está queriendo provocar en nuestras vidas, y daba esa palabra a la iglesia el día domingo, el Señor empezó a inquietar mi corazón y esa palabra se me venía una y otra vez a mi mente en diferentes momentos después del domingo hasta el día de hoy. Y justo de eso quiero hablarte ahora. ¿Por qué? Porque justo cuando estamos viviendo situaciones así donde decimos, Señor, tomé decisiones y estas decisiones no han sido las mejores y estoy teniendo esa batalla de fe, esa batalla donde mi fe está siendo golpeada, donde no me creo merecedor, donde pienso que ya no soy digno de Dios, donde pienso que ya no hay salvación para mí, donde pienso que ya no hay esperanza. Hay un momento en la vida de Jesús y en la vida de sus discípulos donde hay una situación muy grave, muy fuerte, muy seria, muy dolorosa y que conlleva obviamente el error de uno de los discípulos. Todos se habían equivocado en ese momento a excepción de Juan. Y es en el momento que Jesús es apresado y que ha sido latigado y va a ser crucificado y donde el pánico, el miedo invade el corazón de los discípulos. Ven la fuerza del ejército romano, ven la fuerza del Sanedrín, de lo que representaba el liderazgo judío de aquel momento y cómo era imposible que ellos se pudieran defender de ellos y se sentían totalmente vulnerables a vivir lo que Jesús estaba experimentando y los invadió el terror, el miedo, el pánico y se escondieron y en ese momento en el que ellos estaban movilizándose de un lugar a otro para esconderse, hay un momento en que se encuentran con Pedro, ¿no? Y Jesús le había dado una palabra a Pedro y me gustaría que nos vayamos a esa palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 22. Y nos vayamos a Lucas 22. Y yo voy a tratar de traducirlo directamente de la versión ampliada. Siempre doy la aclaración. Me encanta esta versión porque considero que saca riquezas de cada verbo y de la intención del corazón de Dios en los verbos que están declarados. Y una de las cosas importantes cuando es en Lucas 22, versículo 31. Dice Simón, fíjate, Dios le había cambiado el nombre a Simón, a Pedro. Y este Simón para mí representa nuestra carnalidad, nuestra humanidad, nuestra debilidad, toda la exposición de lo que está mal en nosotros y cómo Dios le da un nuevo nombre a Pedro, a Simón, y le dice, eres Pedro porque hoy que me estás conociendo, te estás volviendo un hombre que es sostenido en la roca. Y por eso te voy a poner de nombre piedra,
porque ya dependes de mí, dependes de la roca que es Cristo Jesús, que es la piedra angular, y ahora vas a entrar en una dimensión del Espíritu y entonces tienes un nuevo nombre, un nombre que refleja tu proceso, un nombre que refleja lo que en lo que te estás convirtiendo gracias al Dios que conoces. Pero ciertamente en nuestro caminar, y vea, yo soy una mujer que ha sido llamada al pastorado. Y muchas veces tenemos la idea que los pastores no se equivocan, no fallan, no cometen errores. O es una idea, yo no sé qué es, pero de repente exigimos de ellos que no se equivoquen, que no cometan errores. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos muchas veces de cariño o de preocupación por ellos, les podemos decir, sabemos que eres humano y te equivocas de vez en cuando, ¿no? Y justo ahí es como complejo esto, porque no se trata de permiso para pecar, pero se trata de entender que aunque tenemos un llamado y aunque posiblemente eres un apóstol, eres un pastor, eres un maestro, eres un evangelista, eres un profeta y hay un llamado espiritual para que te dediques a eso a tiempo completo, eso no quita de lado que seguimos siendo personas que estamos en proceso de transformación, en proceso de renovar nuestra vida. Y una de las cosas que debemos entender es que hay situaciones que hemos vivido antes de Cristo o en Cristo que en el momento no las entendimos y no entendimos hasta dónde el daño de esa circunstancia alcanzó tu corazón. Puedo usar mi vida como ejemplo hoy y decirte que soy una mujer pronta para perdonar. ¿Por qué? Porque he aprendido lo que la falta de perdón le hace a tu alma y cómo le roba la vida a tu alma y no te permite avanzar en todas las bendiciones hermosas y maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿cómo perdonaré algo que no sé que no he perdonado? ¿Cómo sanaré algo que no sé que todavía está abierto en mi corazón y que es una herida abierta que no ha sanado? Porque ciertas cosas que nos suceden se esconden tanto en nuestro corazón y se vuelven capa sobre capa que de repente perdonas una cosa, pero no te has dado cuenta que esa misma herida o esa misma acción, esa misma ofensa que te hirió en esa área que estás perdonando causó una herida secundaria o una herida que quedó mucho más abajo de la primaria. Quedó oculta, quedó como en un lugar donde no logras identificar qué es lo que ha pasado dentro de ti. Y de repente empiezas a tener actitudes que ya no te reflejan, que ya no representan quién eres. Pedro había crecido mucho. Pedro había tenido revelaciones que ningún otro discípulo tuvo. Pedro fue el primero en entender que Jesús era el Mesías. Y cuando Jesús estaba hablándole fuerte a los fariseos y a algunos discípulos que estaban dudando no de los 12, pero de esas personas que seguían a Jesús, que se consideraban también sus discípulos, y Él les empieza a decir, a ver, si esto es demasiado duro para ustedes, pueden irse, no tienen que quedarse acá. Y entonces de repente vuelve a ver a los 12 y ve en ellos, hay una lectura de parte de Jesucristo que en ellos hay una batalla de decir, no es tan fácil morir, ¿no?, a todo lo que conocemos y a todo lo que somos para vivir esta nueva vida en Cristo y aprender esta forma de amar al prójimo, de negarte a ti mismo, etcétera, etcétera. Y están con esa complejidad delante de ellos. Y entonces Jesús les dice, y si ustedes se quieren ir, también pueden hacerlo. Y ellos no están negando en ese momento que tienen esa batalla interna de cómo le van a hacer, ¿no? Cómo van a tener éxito en esto que Jesús está hablando y presentando. Sin embargo, Pedro contesta con toda una fuerza espiritual y dice, ¿y a dónde iremos? O sea, ¿qué opción hay fuera de ti?
¿A dónde iremos si solo tú, Jesucristo, solo tú el Mesías, solo tú el Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro estaba diciendo, yo sé que todavía no logro entenderlo, yo sé que todavía me parece imposible, pero no tengo otra opción porque yo sé quién eres tú y que tú tienes las palabras de vida eterna y yo quiero la vida eterna. Es mi meta en mi vida, tener la vida eterna contigo. Por lo tanto, para mí no hay opción de irme a ningún otro lado más que seguir contigo y poco a poco descifrar cómo es que voy a caminar contigo. Este es el mismo Pedro, un Pedro saturado del Espíritu, que en un momento de debilidad, en un momento de una situación que le sobrepasó a él mismo, que le sobrepasó su nivel de fe en ese instante. Porque Jesús les había anunciado una y otra vez que él partiría, que él ya no estaría con ellos. Pero esa lucha emocional que tenemos de decir, ¿cómo yo me voy a separar del Mesías? No, algo podemos hacer para que Él no parta, algo puede pasar para que Él se quede con nosotros. Esa limitante humana donde nuestras emociones nos traicionan porque no podemos ver más allá, porque no podemos entender esa gloria venidera que no conocemos y que necesita ser revelada en nuestras vidas. Ellos estaban pasando todo esto diferente, duro, difícil, y de repente se lo llevan preso y todo aquello que Jesús les había estado hablando está a punto de suceder y delante de sus ojos están realmente diciendo, Él morirá, pero ellos no querían de alguna manera aceptar esa realidad porque la muerte les parecía permanente, porque no entendían que Él iba a morir a un cuerpo humano, pero Él se iba a levantar como el Mesías. Habían visto a él, al Mesías, levantar a Lázaro de los muertos, pero aún no comprendían todas las dimensiones que eso implicaba y toda la revelación que había atrás de eso. Tú y yo conocemos a un Cristo resucitado. Los discípulos tuvieron que vivir en carne propia todo lo nuevo, todo lo que estaba por descubrirse, sin entender mayor cosa. Y en ese instante aparece Simón, no Pedro. No Pedro el que veía al Mesías y que creía con todas sus fuerzas. No el Pedro que le dijo muchas veces, yo moriré contigo y no dejaré que te maten y si tengo que morir, moriré por ti. Ese Pedro lleno de fe en un instante desapareció. Y hizo algo muy fuerte. Negó a Jesús 3 veces. Y mira lo que dice la palabra en Lucas 31. Simón, Simón, escucha. Satanás te ha demandado, más bien ha demandado permiso para zarandearte todo por completo, como se zarandean los granos. Y le dice Jesús, pero yo he orado por ti, especialmente para que la fe de quién, no de Simón. Simón representaba la carne, lo débil, nuestra humanidad. He pedido por Pedro, he pedido por el hombre que ha nacido de nuevo, por ese hombre que se está convirtiendo en todo lo que Dios dice que eres. He pedido por ti, Pedro, que tu fe, es decir, que la confianza en lo que yo he revelado de que quién yo soy, esa confianza en mí, pero no solo la confianza de yo soy Jesús, no, Jesús el de misericordia, Jesús el que entiende el corazón del ser humano, Jesús el que entendió a Pedro en todos sus arranques, en todos sus momentos difíciles y que no dejó de creer que Simón era Pedro. No sé si me voy a entender. Veía a Pedro, a pesar de que Simón seguía
surgiendo en muchas reacciones, él veía a Pedro. Y le dice, yo espero que tu fe no falte, que esta no te falle. Y que una vez que tú me hayas dado la espalda a mí, puedas venir y fortalecer y apoyar a tus hermanos. Y justo ahí, Pedro, el hombre lleno de fe, Pedro, el hombre que amaba a Jesús con toda su alma. ¿Sabes qué? Yo sé que tú también le amas a Dios. Y que hay momentos en tu vida donde has tomado una acción o has cometido un error por carácter, por emoción, yo no sé, donde parece que has negado a Dios. Pero este Pedro, no Simón, este Pedro, le dice a Jesús, Señor, yo estoy listo para ir contigo, tanto a prisión como a la muerte. Claro, su amor por Jesús era enorme. Su fe por él era preciosa, era real, era verdadera. Y Jesús le dice a Pedro, no a Simón, le dice al hombre de fe, al hombre que había tenido revelaciones impresionantes, le dice, yo te digo a ti, Pedro, que antes que un gallo cante este día, tú habrás hablado de tu propia boca, lo habrás verbalizado, que me negarás a mí 3 veces, negarás que me conoces. Pedro no tenía forma de creer que eso era posible. La fe que él tenía le decía, eso es imposible. Pero llegó el momento. Llegó el momento en que se encuentran con Pedro. Y las 3 veces que le preguntan, Pedro lo niega. Y justo en la 3ª vez, el gallo canta. Y yo quiero que leamos esta parte en Marcos 14. Y vayamos a Marcos 14 al versículo 66. Siempre estoy leyendo la versión ampliada. Y justo acá está el relato. Dice que mientras Pedro se encontraba en el área del atrio, uno de los sirvientes, una chica que era de las sirvientes del sumo sacerdote, se le acercó. Y cuando ella vio a Pedro, lo vio y le dijo, lo vio muy intensamente a Pedro y le dijo, tú estabas con Jesús el Nazareno también. Y dice el versículo 68, pero él lo negó diciendo, ni lo conozco, ni tampoco entiendo de lo que tú me estás hablando. Luego se salió del atrio del templo, ¿verdad? Y se fue a otra área del templo. Y esta era la 3ª vez que le preguntaba, y dice, un gallo cantó.
Y luego esta chica que lo había visto empezó a decirle una vez más alrededor de las personas que estaban ahí, este hombre es uno de ellos. Los señalaba y le decía, este hombre es uno de ellos, pero Pedro una vez más lo negó. Y luego, después de un momento, mientras estaba todavía Pedro por la zona, uno de los transeúntes que estaban ahí dijo, de hecho, tú eres uno de ellos. Porque es claro por tu acento, por la forma en que tú hablas, que tú eres de Galilea también. Pero entonces, él empezó a maldecir y a hacer juramentos. Pedro, y a decir, bueno, Simón, y a decir, no conozco a ese hombre y no sé de lo que estás hablando. Inmediatamente un gallo cantó la segunda vez y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes de que un gallo cante 2 veces, tú vas a negarme 3 veces. Y pensando en esto, él empezó a llorar en angustia. Porque Pedro nunca pensó que esa parte de él, esa humanidad, esa debilidad podría surgir de tal manera que negara a Jesús. Pedro jamás se vio negando a su maestro. Él se vio entregando su vida por él. Él se vio aún yendo a la cárcel por Jesús. Y cuando él está viendo esta realidad de sí mismo, él se llena de dolor y de angustia. Y la palabra nos relata que él decide ya no ser discípulo. Él decide volver a ser Simón. Él decide que Pedro no existe porque no vale. Simón no vale como para que Pedro exista a través de él. Su valor se había perdido. La razón por la cual Jesús lo había escogido ya no estaba más, porque él había hecho el mayor pecado que podía hacer. En el momento de mayor necesidad de su Mesías, él lo había negado. Él lo había traicionado. Él le había dado la espalda, como Jesús le había dicho. Sin embargo, Jesús le había dicho, yo estoy pidiendo por ti. Porque Jesús entiende que hay momentos en nuestra vida. Ojo a esto, no debe de ser nuestra forma de vida, ni debe ser algo tan constante en tu vida o repetitivo, pero de vez en cuando, de repente cometes un error que para ti ya no deberías de cometer. No por lo que ya conoces de Dios, por esa fe que ya tienes en Él, por esa nueva vida que ya está gestando en ti. Y Satanás está esperando que si él te zarandea, si él saca esa parte de ti que tú no sabías que existía dentro de ti. Pedro no sabía que él tenía un miedo a la muerte tan grande que lo iba a negar a Jesús. No sabemos la raíz de su miedo. No sabemos si es por la familia que él tenía terrenal, que él quería seguir viviendo. No sabemos. Simplemente sabemos que había una debilidad en él que lo hizo negar a Jesús. Que le hizo darle la espalda. Y de repente el enemigo pide permiso para zarandearte porque conoce que hay una área en tu alma de la que tú cojeas, que quizá ni tú estás consciente de esa área. Y si él logra que tú te equivoques, que tú falles,
que al final es pecar contra Dios. Y logra convencerte y decirte, mírate, a pesar de que conoces a Jesús, le has fallado, ya no eres digno. Porque eso es lo que Él busca. Busca engañarte y hacerte creer que ya no eres digno. Busca sacarte lo que conoces de Dios para echártelo en cara y hacerte creer que ya no eres digno. Tal vez eres líder en la congregación donde tú estás. Tal vez eres parte del ministerio de alabanza. Tal vez estás en el equipo de consejeros o en el de intercesión o en el equipo de mujeres, de hombres, de jóvenes, de evangelismo, de alcance social. No sé en qué parte sirves o simplemente eres un hijo de Dios que ha sido transformado. Y en ese zarandear al cual Dios da permiso, ojo. ¿Y por qué crees que Dios da permiso? Porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Somos propiedad absoluta de Dios. Dios da permiso porque sabe que Satanás no va a ganar. Que Él va a hacer absolutamente todo por nosotros para que podamos ver las cosas a través de los ojos de Dios. Y entonces recibir la gracia, la misericordia, el poder que transforma, sanar esa herida, sanar ese vacío, sanar esa debilidad, fortalecernos en Él, llenarnos de Él, crecer en Él, transformar nuestro carácter en Él, sea lo que sea que te haya llevado a fallarle a Dios. Dios va a llegar a ese lugar, te va a dar herramientas, te va a dar entendimiento, te va a dar claridad y te va a levantar. ¿O acaso no estuvo Jesús en el mar, a la orilla del mar, cuando Pedro, siendo ya Simón otra vez, volvió a pescar, pensando que no podía volver a ser Pedro, el apóstol, al que Dios había ungido y al que había llamado piedra? Se veía a sí mismo solamente como Simón, como un hombre pecador, sin esperanza y sin perdón, porque había negado a Jesús. Pero Dios se hace presente. Y se hace presente para sacar a Simón del engaño que Satanás le había puesto en su vida. Satanás estaba ansioso de que Simón no pudiese entender que la misericordia de Dios es tan grande, porque Él sí conoce las áreas de nuestra debilidad, aun cuando tú y yo no las hemos conocido, aun cuando no nos veíamos capaces de volver a fallar en una área. Dios lo sabía. Y por eso cuando Dios dio esa palabra este domingo y decía, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Y el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón. Empezó a decir, Cristi, es importante que la iglesia entienda, que mis hijos entiendan que yo nunca los abandonaré, porque yo sí entiendo lo que estaba oculto en su corazón y de lo que Satanás quiso tomar ventaja para hacerles creer que yo ya no les amo, ya no son dignos y que ya no tienen perdón, pero yo, tu Dios, estoy aquí para perdonarles, para sanarles, para entenderlos, levantarles y darles nueva vida. Y restaurar esa área que ahora se ha hecho evidente en ti, que ahora ha salido a luz porque tú te has visto. Y
entonces está Jesús hablando con Simón y le está diciendo: Simón, ¿me amas? No le está diciendo Pedro, porque sabe que en ese momento Pedro ya no se ve. Simón solo ve a Simón. Y Simón contesta a Jesús y le dice: yo te fileo. La palabra fileo en griego es te quiero como un amigo. Pero la palabra que Jesús le estaba diciendo era que si él lo amaba con el verbo agape. Pedro, ¿me agapas? Es decir, ¿me amas con amor incondicional? Perdón, Simón, ¿me agapas? Es decir, ¿me amas con amor incondicional? Y Simón dice: ¿cómo yo puedo decirte que te amo con amor incondicional si acabo de negarte 3 veces, justo como tú lo profetizaste, justo como tú lo dijiste? Y cuando yo con toda la arrogancia te dije: jamás te voy a negar, estoy listo a 2 cosas, a ir contigo a prisión y hasta morir. Pero hoy que veo la evidencia, como Simón, que te he negado, ¿cómo puedo decirte que yo te agapo si yo solamente te fileo? Te quiero como amigo, pero no doy la vida por ti. Y entonces Jesús vuelve a preguntarle a Simón: Simón, ¿me agapas? Y dice la palabra que Pedro tenía un duelo en su alma, un duelo muy fuerte en su alma. Y la segunda vez él solo contesta: te fileo nuevamente. Pero ese duelo en su alma, ese dolor por haber negado a Dios, era arrepentimiento. Y para un arrepentimiento hay un perdón que lo borra todo. Y entonces Jesús le vuelve a preguntar, pero esta vez solo le dice: ¿tú me amas? Pero en su frase había un afecto personal muy profundo por Pedro, como ese amigo íntimo. Y entonces Pedro habló, ya no habló Simón. Y Pedro le dijo al Señor: Señor, tú lo conoces todo. Tú conoces que te amo, que yo te agapo. Y entonces Jesús le dijo: ve y alimenta mis ovejas. Es decir, deja de pescar. Deja de creer que eres Simón y camina como el Pedro que eres, porque nunca lo dejaste de ser para mí. Eso es lo que Dios te dice hoy, iglesia. Si el enemigo ha pedido zarandearnos, corramos a Dios hasta que Dios nos levante de cualquier culpa, acusación que el enemigo está usando en tu contra, y encuentra en Dios ese amor que te sostendrá, esa luz que iluminará tu debilidad y ese poder que perfecciona la debilidad, esa gracia que te hará sentirte amado para que vuelvas a tu identidad de hijo e hija y tomes tu lugar y veas que en Cristo puedes vencer cualquier falta y debilidad. Y nace en ti una nueva vida, en esa área de tu vida. Una nueva fuerza, un nuevo poder, el carácter de Cristo forjándose en ti. Porque sabes que en Cristo eres más que vencedor.
y en Cristo es correr a Él hasta vencer todo ese ataque que el enemigo tiene contra ti y tú puedas verte como el victorioso que Dios ya te ve a causa del Dios que pelea por ti y que habita en ti y que tiene nueva vida para ti a través del Espíritu Santo. Esa es la palabra que tengo de Dios para ti este día. Que el Espíritu Santo te ministre. Que el Espíritu Santo obre de una manera profunda en tu corazón y te sorprenda, más allá de tus expectativas. Te mando un fuerte abrazo, saludo a todos los que han estado hoy sintonizando este programa, que sé que son muchos. Y gracias por siempre estar ahí miércoles a miércoles. Y gracias a Dios por su sabiduría, por su palabra, por su revelación, por su presencia, por su amor, por nunca dejar de pelear por nosotros. Les amo en el amor de Cristo y nos vemos este próximo miércoles a las 2 p.m. hora Querétaro, México. Un fuerte abrazo a todos. Que esta semana sea saturada de su presencia. Búsquenlo como nunca antes. Porque si estás siendo zarandeado, Dios va a vencer y va a darte la victoria. El enemigo no tiene parte ni arte en nuestras vidas y quedará burlado como siempre, porque nuestro Dios todopoderoso, va delante de nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bendiciones.